tiene el tema del Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y No Discriminación, y que es precisamente el programa que con el empeño, con la perseverancia, con la emoción y la pasión de Lorena Cruz se está impulsando para lograr el adelanto de las mujeres en todos los ámbitos de la vida social y nacional. Este es el tema. Me indicaron que por cuestiones de tiempo debe durar media hora, que yo solicite a las participantes que pudieran tener una exposición de unos 5 o 7 minutos para que después de ello pueda haber un intercambio de preguntas y respuestas, que siempre es lo más fructífero y lo que nos deja más de este tipo de reuniones. Pues indispensable el balance a los 10 años de la Ley de Igualdad entre hombres y mujeres, y también sería pues una especie de balance de lo que ha sido el Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y No Discriminación, que como sabemos son textos muy importantes, pero que la implementación de los mismos es donde está fundamentalmente el compromiso y el trabajo que todas y todos tenemos que realizar. Y sin más que ello, quiero presentar a las ponentes en el orden en que vamos a desahogar el tema de esta mesa. De inicio sería la maestra Marcela Eternora Aramburu. Ella es bien conocida por todas y todos, y además con el discurso que nos dio en la ceremonia de inauguración, pues ya sabemos quién es Marcela. Pero sin embargo, para cumplir con esta cuestión que me encargaron, diré que ella trabajó por 30 años en el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, donde todos lo conocimos y donde impulsó estas cuentas nacionales que se decía, y sobre todo las estadísticas con perspectiva de género. Ella ha desempeñado diferentes puestos como directora general adjunta de asistencia técnica al Subsistema Nacional de Información Demográfica y Social, directora general adjunta de estadísticas sociodemográficas y directora general de estadísticas, y es especialista en estadísticas de género y en análisis sociodemográfico. Especialista en estadísticas de género, que ha impulsado desde las responsabilidades que ha tenido y que ha hecho que nuestro país, y eso es motivo de orgullo para todas y todos, sea pionero y líder en el tema de estadísticas de género. Pertenece a diversas asociaciones profesionales y es autora de varios artículos y ensayos, coautora de 5 libros, y ha colaborado en más de 150 publicaciones del INEGI, además de haber impartido cursos y conferencias en México y más allá de nuestras fronteras. Actualmente se desempeña como secretaria ejecutiva del Instituto Nacional de las Mujeres, y pues quién mejor que ella para que nos exponga cuáles han sido los avances de este programa que todas y todos tenemos que seguir impulsando. Gracias, Marcela, tienes el uso de la voz. Muchas gracias, Guadalupe. Muy buenos días a todas y a todos. Agradecemos mucho la invitación al Instituto para hacer una muy apretada síntesis de este Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y No Discriminación contra las Mujeres, el ProIgualdad 2013-2018. Déjenme decirles que cuando hicimos este programa decíamos, si la agenda de género es tan complicada, ¿cómo podemos ir delimitando lo que tiene que estar en un programa que pasó de ser un programa especial a ser un programa transversal dentro de esta administración? El anterior Programa Nacional de Igualdad era un programa que venía después del Plan Nacional de Desarrollo, de los programas sectoriales, y era un programa especial cuyo ámbito estaba circunscrito al Instituto Nacional de las Mujeres. El Plan Nacional de Desarrollo incorpora como eje transversal por primera vez la perspectiva de género y dice: esta perspectiva de género tiene que permear la planeación nacional, y el Plan Nacional de Desarrollo va a tener perspectiva de género porque es una estrategia fundamental para alcanzar el desarrollo. Entonces, el mandato era: el programa nacional debe de guiar a los programas sectoriales, a los programas especiales, a los programas regionales y a los programas institucionales.
Y como ya dijo aquí la senadora Lucero Saldaña, pues todas las agendas de género tienen un mapa de ruta, que ese mapa está perfectamente expresado en la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres, la famosísima CEDAW, que tiene la característica de ser una convención vinculante, es decir, que tiene la obligación, cualquier Estado parte, de cumplir lo que mandata esta convención. Esta convención tiene dos grandes componentes. Por un lado, todas las recomendaciones, primero la propia convención. La propia convención tiene un conjunto de un articulado que le va dando guía a todos los temas. Están discriminando a las mujeres en el empleo, en la salud, en la educación. Tenemos rezagos en el ejercicio de los derechos. Entonces la convención tiene un articulado. Luego tiene un amplísimo conjunto de recomendaciones. A la fecha no podría hablar con precisión, pero no sé si son 34 o 36 las recomendaciones generales. Y los estados tienen la obligación de presentar un informe de manera periódica, que es revisado por un comité de expertas que dice cómo va realmente el Estado mexicano en este caso, en relación con el cumplimiento de la obligatoriedad que tiene la CEDAW. Yo quisiera señalar muy rápidamente que la CEDAW, en términos de la legislación mexicana, equivale a la Constitución. Es una convención internacional que debe de ser cumplida como debemos de cumplir todas y todos nosotros nuestra Constitución. Y ese fue el eje para hacer el Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades. Tomamos las observaciones de la CEDAW al Estado mexicano y dijimos, otro elemento muy importante es que la CEDAW recibe en los informes, el comité, los famosos informes sombra. O sea, cualquiera que se tome la molestia de elaborar un informe sombra puede decir, y aquí las organizaciones de la sociedad civil han sido cruciales, puede decir, el Estado no ha cumplido con esto y con esto y con esto, y tenemos problemas aquí y acá y acullá, y aquí está nuestra evidencia. México es el país que más informe sombra presenta al comité de la CEDAW, y eso, como instituciones de Estado, debemos agradecerlo, porque tenemos la voz de las organizaciones de la sociedad civil, la voz de la academia presentes cuando rendimos un informe. Si ustedes analizan las 314 líneas de acción, las 36 estrategias y los 6 objetivos que tiene este Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y No Discriminación, se van a dar cuenta que están contenidas todas las observaciones que le hizo la CEDAW al Estado mexicano, concretadas en acciones para su cumplimiento. Además, otros de los ejes son los compromisos que hemos ido haciendo a lo largo de muchos años en los consensos regionales. Particularmente aquí están los compromisos que asumimos, y hay que honrar nuestra palabra porque además estamos convencidas de ello, en Brasilia y en Quito, en las conferencias regionales de las mujeres en América Latina. Tenemos también presente aquí la plataforma de acción de Beijing. La plataforma de acción de Beijing, que ya se mencionó, fue el gran parteaguas para hacer política con perspectiva de género, y fue producto de la Cuarta Conferencia Mundial de las Mujeres en China en 1995, que para muchas de nosotros es una experiencia que marcó un antes y un después. De ahí para esa conferencia el INEGI preparó toda la información y nos dimos cuenta que ni siquiera estaba desagregada por sexo, y entonces fue cuando dijimos, este país necesita saber cuáles son las brechas de desigualdad entre hombres y mujeres, las diferencias en analfabetismo, en asistencia, en eficiencia terminal, en acceso a la salud, en la tasa de participación económica, en un conjunto de más de
300 indicadores que encontramos que en todos había unas grandes brechas. Y está también presente la Belém do Pará. La Belém do Pará es la primera plataforma que tenemos para la prevención, atención y sanción de la violencia. Y también es una excelente guía para las acciones del Estado. Este programa además se concibe con la agenda de género y con los temas que nos son propios en términos de mujeres indígenas, mujeres migrantes, mujeres adultas mayores, niñas y temas que nos preocupan muchísimo a nosotros porque las desigualdades, fíjense, a los 5 años una niña y un niño tienen perfectamente definidos sus roles de género. Y hay niños a los que escuchamos decir, eso no lo puedes hacer tú porque eres niña, eso no me toca porque soy niño. De ese tamaño es el reto. Entonces sí me da mucho gusto platicarles que un análisis del programa nacional les va a decir todo lo que tiene de base, pero además que es la primera vez que en la planeación nacional todas estas líneas de acción tienen una institución responsable. Eso le toca a la PGR, eso le toca a la Secretaría de Hacienda, eso le toca a la Secretaría de Marina, eso lo tiene que hacer la Secretaría de la Defensa. Esto está claramente para toda la administración pública y se llaman líneas generales. Este programa tiene líneas generales que son obligatorias para todas las dependencias, tiene líneas específicas que tienen un responsable con nombre y apellido y tienen líneas de coordinación. Para cumplir con esa línea me necesito articular con un conjunto amplio de dependencias que tienen que coadyuvar para el cumplimiento de esa línea. Y este programa tiene una plataforma de seguimiento. Y aquí yo he de reconocer el trabajo que hacen muy esforzadas las unidades de género, porque son quienes coordinan el llenado de esta plataforma, en donde van dando cuenta del cumplimiento de cada una de las líneas de acción que les corresponden. El programa, más de 100 líneas del programa son responsabilidad del Instituto Nacional de las Mujeres, ya sea porque le tocan de manera específica o le toca coordinarlas. Pero tenemos 16 líneas generales para todos y las demás tienen a un responsable. Y así se tuvieron que bajar en los programas sectoriales estas líneas para el cumplimiento a nivel sectorial y tienen que reportar sus avances anualmente. Y estas yo creo que son las grandes cualidades del programa. ¿Cuáles son sus defectos? Sus defectos son que en más o menos el 25% nadie asumió la responsabilidad sobre la línea. Le tocaba a una dependencia y dice, pues ¿y yo con qué me la como? No tengo ni los recursos, no tengo ni el presupuesto, no tengo ni la función, y las unidades de género, algunas están mucho más sólidas y tienen mayores responsabilidades, pero otras son muy pequeñitas. De hecho, y lo voy a decir aquí, tenemos una unidad de género que tiene exactamente una unidad, una sola persona responsable de hacer que toda una dependencia incorpore esta perspectiva. Y déjenme decirles dos cosas. La igualdad es un derecho. La igualdad es un derecho que se tiene que exigir. La equidad es un concepto de la justicia para que las cosas avancen. Por eso tenemos que tener unidades de igualdad de género, no de equidad. Y la otra cosa que tenemos que tener muy claro es que si no fortalecemos a estas unidades para que a su vez ellas puedan interactuar con todo, piensen en una Secretaría de Educación Pública
una unidad de género pequeñita va a poder interactuar para la educación básica, la educación media, la educación superior, la planeación educativa, o piensen en una Secretaría de Salud. Necesitamos fortalecer a las unidades de igualdad para que no solamente ellas sean responsables de un cambio profundo al interior de la dependencia, un cambio hacia la igualdad de oportunidades, una reducción con acciones afirmativas de las brechas de desigualdad, un cambio en sus programas. Cuando nos dicen que los programas son neutros y benefician por igual a hombres y mujeres, nos están engañando, nos están mintiendo, porque las realidades no las vivimos igual los hombres y las mujeres. Y si no, díganme ustedes en la parte agropecuaria si las mujeres han sido dueñas de la tierra, del agua, de los títulos de propiedad de las tierras ejidales o de los terrenos. No, exigimos lo mismo porque son neutras. ¿Y a quién beneficiamos con esas exigencias neutras? Pues a quien siempre ha detentado la propiedad, los recursos, el uso. Entonces, yo concluyo diciendo esto: hay que fortalecer a los mecanismos estatales en esta conmemoración de los 10 años de la ley. Hay que fortalecer a los mecanismos estatales de las mujeres para que puedan permear el concepto, el derecho a la igualdad en todo. Hay que fortalecer a las instancias municipales de las mujeres para lo mismo. Ahorita no todos los municipios del país tienen institutos municipales de las mujeres, y aparecen y desaparecen a la voluntad de quien detente el poder en el ayuntamiento, en la presidencia municipal. Entonces, esa es una tarea para que esta ley vaya concretándose, vaya ejerciéndose, vaya aplicándose en todo el país. Lo otro, tenemos que fortalecer a las unidades de igualdad, darles recursos, darles atribuciones, darles presupuesto, que es lo que necesitan. Y yo termino diciendo, este es un avance, es un paso. Mientras no tengamos programas estatales de igualdad, programas municipales de igualdad, y mientras no comprometamos seriamente acciones afirmativas para atender brechas de desigualdad muy concretas, nos vamos a tardar. Las estimaciones son distintas, pero dicen 60, 70, 80, 130 años. Las mujeres de este país no merecen eso. Nosotras no merecemos eso. Necesitamos que la igualdad, y yo lo digo convencida, porque después de mucho reflexionar y mucho leer, cuando uno oye que 2 premios Nobel de Economía, ustedes saben la economía como se ha apropiado de muchos de nuestros espacios, cuando uno oye a Amartya Sen o a Joseph Stiglitz diciendo que no habrá desarrollo ni crecimiento económico ni progreso real de las sociedades si no incorpora a sus mujeres, está oyendo a personas que lograron una deconstrucción de todo lo que aprendieron y aprendieron a escuchar a la realidad. Y ese es el convencimiento del Instituto Nacional de las Mujeres que pusimos en este programa nacional. Sin igualdad no habrá progreso, no habrá desarrollo, no habrá paz, no habrá justicia. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcela. Contundentes tus palabras y además coincidentes con el lema del propio instituto, que igualdad ni más ni menos. Eso es a lo que aspiramos, pero qué importante que tú, que has estado desde antes de la creación del programa y lo has vivido dentro del instituto, puedas pues aportar a aquellas cuestiones en las que hay que enfatizar, hay que trabajar, hay que mejorar, como es sin duda alguna el fortalecer las unidades de igualdad de género, y desde luego destacar la importancia que tiene que por primera ocasión en un Plan Nacional de Desarrollo se haya incorporado como una estrategia transversal a perspectiva de género. Eso ha sido un gran empuje que seguramente tendrá las consecuencias a las que aspiramos en menos tiempos del que se pueda vaticinar. Gracias, Marcela. Ahora vamos a dar la palabra a Claudia Ramírez Izúcar, agradeciendo desde antemano su participación,
Ella estudió la licenciatura en Sociología de la Educación en la Universidad Autónoma Metropolitana en la Ciudad de México. Asimismo, cursó la maestría en Sociología con atención al desarrollo regional en el Instituto de Investigaciones Sociológicas de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Actualmente cursa la maestría en Políticas Públicas con Perspectiva de Género en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, con sede en la Ciudad de México. Y durante los últimos 5 años, Ramírez Izúcar se ha venido desempeñando como directora de Políticas Públicas para la igualdad entre mujeres y hombres en la dependencia. Actualmente es la directora general del Instituto de la Mujer Oaxaqueña, IMO. Muchas gracias de antemano y adelante, Claudia, por favor. Muchísimas gracias. Bueno, traigo una presentación, yo creo que va a ser muy rápido para, es un poco para mostrarles el esquema, perdón, de lo que estamos haciendo en Oaxaca. Efectivamente, la mesa es Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, entonces yo les voy a hablar del Programa Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en el estado de Oaxaca. Se diseña en el 2011 y como ustedes se podrán dar cuenta ya estamos terminando, entonces la invitación que me hacen considero que es como llega en el momento justo porque estamos terminando, ya tenemos elementos y herramientas para este balance. Pasamos, por favor. Les pediría que pasáramos esas láminas y nos fuéramos hasta el cuadro más adelante. Bueno, comentarles que efectivamente uno de los instrumentos claves en el estado de Oaxaca para este trabajo, por supuesto que ha sido la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres. En esta ley viene un apartado en donde se obliga al Estado, en este caso al Instituto de la Mujer también, a que instale el sistema de igualdad y por lo tanto se elabora el programa de igualdad. Así que se instala el sistema con 16 dependencias. En este sistema somos Secretaría Técnica y a partir del 2011, un poco antes, empezamos a hacer lo que es el programa para la igualdad. Se lleva al sistema, el sistema hace correcciones, el sistema lo vota, lo avala y entonces ya queda establecido el programa para la igualdad entre mujeres y hombres. Previamente pues se hacen una serie de talleres, mesas de trabajo con organización civil que coincido con Marcela y con todas las compañeras, han sido las organizaciones civiles en muchos casos y en muchos temas quienes han ayudado a impulsar todos estos temas y es necesario hacerles un reconocimiento a todas las organizaciones. El programa de igualdad está constituido por 11 objetivos, 38 estrategias y obviamente cada una de las estrategias tiene un determinado número de acciones, algunas más, algunas menos, pero sí pasamos de las 150 acciones. Al día de hoy yo puedo decirles, comentarles a todas y a todos ustedes que abordamos todos los objetivos, abarcamos todas las estrategias, pero no pudimos con todas las acciones porque tenemos que estar haciendo efectivamente ciertos acuerdos y ciertas negociaciones y ciertas alianzas transversales que les llamamos nosotras. Vamos adelante, por favor. Efectivamente hay un apartado dentro del programa de igualdad que se llama alianzas transversales. Ustedes lo van a ver muy rápidamente. Por tema pusimos quiénes eran las dependencias que deberían estar trabajando de manera transversal con nosotras para abordarle a para abonarle a ese tema. Esos temas los podemos convertir en lo que son las brechas de desigualdad, que no son diferentes prácticamente en ninguno de los estados de la República, ni en muchísimos lugares de nuestro país, ni del mundo, me atrevo a decir, ¿no? Estamos exactamente en la misma situación, más o menos en algunas regiones. Entonces es lo que hicimos, alianzas, en el mismo programa ustedes pueden encontrar esas alianzas transversales por tema, todas las dependencias que tendrían que estar contribuyendo a trabajar en ese tema o a disminuir esa brecha de desigualdad. Hablando de balances, no pudimos trabajar con todas las dependencias. La estrategia que implementamos fue
convenios generales. Déjenme decirles que cuando nosotras hicimos convenios generales y cuando ya nos tocaba abordar una temática específicamente, era relativamente fácil con algunas dependencias porque lo único que hacíamos era como retomar lo que ya se había establecido en el convenio general, ¿no? A partir del convenio general hacíamos convenios específicos para determinadas acciones. Entonces esa es una estrategia que nos sirvió mucho. Después de estar negociando con las dependencias que son parte de que nosotras consideramos que deberían trabajar con nosotras para la implementación de las acciones del Proigualdad, decidimos hacer un trabajo como más cercano y más concreto con las 16 dependencias del sistema que integran el Sistema Estatal para la Igualdad. Así es que al día de hoy, pues nosotras vamos a terminar con convenios que firmamos con todas las dependencias que forman parte del sistema. Esto comprometió bastante a las dependencias, porque no nada más se trataba de ir a reuniones y definir qué se hacía y cómo se hacía y cuándo y qué coordinaba, sino que se trataba de que si era un tema que les tenían una injerencia más cercana, pues también tenían que ser observadores y tenían que ser evaluadores de las acciones. Entonces esto es algo que nos sirvió a nosotras bastante. Aparte de que eran integrantes del sistema, se firmó convenios generales con todas estas dependencias. En el Proigualdad también hay un apartado que es el de seguimiento, y este seguimiento obviamente, y como seguimiento de evaluación, pero después le quitamos el concepto de evaluación porque no se habían trabajado desde un principio indicadores, y cuando quisimos trabajarlos, pues las dependencias no estuvieron muy dispuestas a hacer indicadores porque esto implicaba que se les iba a evaluar. Entonces hay cierto miedo a la evaluación, se sigue considerando que la evaluación es prácticamente para calificarte más que para ver qué estás haciendo, cómo lo estás haciendo y cómo puedes mejorar. No pudimos con esa idea de lo que era la evaluación, y entonces terminamos haciendo una propuesta de seguimiento al programa que consiste en hacer un informe. Nosotros le llamamos informe anexo al eje transversal de género del Plan Estatal de Desarrollo. ¿Qué quiere decir? Que en el estado de Oaxaca tenemos un Plan Estatal de Desarrollo y contamos con 4 ejes transversales. Ahí el punto es que, es muy importante que contemos en el Plan Estatal de Desarrollo con el eje transversal. No habíamos tenido esa experiencia anteriormente, y eso nos ayudó mucho, porque cuando queríamos implementar acciones también pues hacíamos referencia a lo que era el Plan Estatal de Desarrollo, ¿no? Firmado por el gobernador, que pasó por el Congreso, y todo eso es muy importante porque eso es específicamente o propiamente hacer política pública. Las y los titulares o quienes integramos somos parte de la Administración Pública Estatal, generalmente lo que hacemos es acciones que de alguna manera estemos obligadas a hacer, y si está en esos documentos, pues eso es muy, muy importante. Descubrimos en la implementación de todas estas acciones, cuando teníamos talleres, teníamos diplomados, mesas de trabajo, descubrimos que las dependencias estaban haciendo muchísimo más cosas de lo que viene en el Plan Estatal de Desarrollo, específicamente en el eje transversal. Por eso fue la necesidad de hacer una metodología para este informe del que les comento. El Plan Estatal de Desarrollo tenía, hay un sistema de indicadores, hay un sistema de seguimiento, y ahí nosotras nos dimos cuenta cuando lo veíamos que, por ejemplo, Servicios de Salud no había puesto ciertas acciones que había hecho con nosotras, o el IEPCO o el IEPO, muchas dependencias no habían registrado esas acciones, porque el Plan Estatal de Desarrollo, su estructura solamente te indica reporta acá, reporta, ¿no? Entonces se habían perdido muchas más, y entonces en ese informe, que yo espero que ya en unos 2 meses, no puede ser más, nosotras estamos encontrando muchas acciones más. Por eso le llamamos un informe anexo al eje transversal de género del Plan Estatal de Desarrollo. Pasamos, por favor. Más.
Bueno, a ustedes aquí van a encontrar de qué nos dimos cuenta. Que todas las dependencias, en este caso el Instituto de la Mujer, le dio cumplimiento a lo que estaba establecido en el Plan Estatal de Desarrollo. Tenemos un 100%, ¿no? Y ese 100% lo tenemos desde hace un año. Nosotras cumplimos la meta del Plan Estatal de Desarrollo desde hace un año. Pero solamente le estaban dando seguimiento a 4 indicadores. Y todas las otras acciones que nosotras estábamos haciendo no las contemplaron. Una vez más justifico por qué vimos la necesidad dentro del sistema de hacer ese informe. Digamos que cumplimos, en lo formal cumplimos con lo que es la política pública para la igualdad en el Estado, pero nos estaban reportando muchas cosas más. ¿Cuáles fueron nuestros principales logros? Justo ahorita comentábamos. La siguiente, por favor. Dentro de nuestros logros, pues, están las instancias de las mujeres en los municipios. Justo como lo dice Marcela, damos 5 pasos y cuando ya pudimos instalar estas instancias de las mujeres, nos dimos cuenta que había necesidad de dar muchísimos pasos más. Son 570, el Estado tiene 570 municipios y vamos a terminar con 350 instancias de las mujeres. Esto es un trabajo enorme, enorme. De esas 350 instancias de las mujeres, por supuesto, tenemos que ser críticas. Algunas están funcionando muy bien, algunas ya no están funcionando o ya no quieren funcionar y nosotras vamos y les decimos, no, sí, mira, hay que trabajar y demás. Algunas podemos hablar de casos exitosos y de buenas prácticas, y algo que nos sirvió mucho fue hace 3 años empezar a trabajar también con el presupuesto de InMujeres, los centros de desarrollos para las mujeres. Tenemos 30 centros de desarrollos para las mujeres en 30 municipios, y justo estos 30 municipios son los que están como más avanzados, porque hay instancia y hay centro de desarrollo, y también ya tenemos regidoras de mujeres, por ejemplo, regiduría de la mujer. Se está complementando dentro de la administración pública municipal un equipo de mujeres. Primero era como instancias, se sentían solas, no estaban dentro no estaban en la toma de decisiones, entonces se tuvo que trabajar. Retomamos un convenio que habíamos hecho con otra de las dependencias que es parte del sistema, a grado tal que logramos que en las actas de cabildo se estableciera que durante la primera reunión de cabildo se haga nombramiento de la directora de la instancia, y por supuesto de que debe haber una instancia de la mujer. Esa es una de las cosas que yo les comparto, ¿no? Continuamos. Bueno, finalmente tenemos estas 350 instancias en las 8 regiones del Estado, aquí lo pueden ustedes ver, y continuamos, por favor. Continuamos. Y en este siguiente mapa van ustedes a ver en dónde están los 30 CDMs que fortalecen a 30 instancias de las mujeres de las 350 que tenemos en este momento, ¿no? Entonces esa es una estrategia que nos sirvió y nos sirvió bastante. ¿Por qué nos está sirviendo ahora más? Porque ahora estas instancias son conocidas como los institutos de las mujeres en los municipios. Entonces es muy importante porque retomo un poco lo que se comentaba hace un momento, un poco lo que es el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres. Este equipo que está en los municipios son quienes han detectado de alguna manera, ¿sabes qué? Aquí participó una mujer y tiene ciertos problemas. Aquí quiso participar una mujer y ya no la nombraron por ciertos problemas. Esas son las cosas que a nosotras nos llaman, nos comparten, y es donde nosotras tenemos que empezar a actuar. Ya para terminar también, vamos terminando, comentarles un poco, si estamos hablando del balance. Yo les hablé ahora mismo de lo que son como algunas de las cosas buenas, ¿no?, que hemos logrado en estos 6 años, pero a 6 años, y como les decía al principio, estamos en un muy buen momento para que nosotras nos podamos dar cuenta qué es lo que hace falta. ¿Qué es lo que hace falta? Es aprobación de la ley para la creación de las instancias municipales de las mujeres. Solamente lo hacemos por un acta de cabildo, como yo se los comentaba ahora.
elaboración y aprobación del anexo transversal de género. Hicimos un ejercicio, ya no me dio tiempo de pasar las láminas, pero hicimos un ejercicio donde llegamos a tener ya el primer borrador de un anexo transversal y de manera extraña no logramos llegar a los tiempos que el Congreso establece para que sea aprobado. Mandamos en tiempo y cuando ya me regresaron el anexo, me acuerdo que trabajé muy de cerca con mi gran amiga Elsa Conde y veíamos, y nos entregaron el presupuesto estatal y decíamos, fíjate, porque ahí debe venir, ¿no? Y buscamos, y buscamos, y buscamos, ¿no? Entonces comparto, ¿no? Ahora cuando escucho a las compañeras senadoras, o sea, efectivamente este tipo de situaciones de la negociación, de lograr un poco y regresar, nos pasa a todos, hasta lo siento un poco confortante, porque digo, creo que a todas en todos los espacios nos pasa, ¿no? Estamos en confianza y cuando buscamos y no vimos nuestro anexo transversal de género, era así casi prácticamente como casi en la lágrima, ¿no? Después de tantos meses trabajando con todas las dependencias que sí se sentaron y que sí detectaron cuáles eran sus acciones y que sí pudieron ver cuáles eran los costos y que logramos ponerlo en un documento y entregarlo, no lo logramos tener. El Instituto de la Mujer, por ley también, es uno de los casos, de los puntos pendientes, si bien por cubrir el requisito, seguramente todos los mandatarios no van a ser capaces de quitar al Instituto de la Mujer porque estamos por decreto, porque creo que no la tendría muy fácil, pero no podemos estar pensando que un tema de esta magnitud y de tal importancia y un tema en donde somos las mujeres más del 50%, podamos todavía estar en un instituto por decreto y no por ley, ¿no? Entonces, bueno, pues muchísimas gracias. Esto es un poco del balance que tenemos. Termino diciendo que la ley, el programa de igualdad, el sistema de igualdad, creo que lo utilizamos de muy buena manera, pero también creo que nos dimos cuenta de cuáles son los faltantes. Solamente trabajamos con recurso federal y mujeres, PAIMEF, María Angélica, creo que no me vas a dejar mentir que somos uno de los estados que tenemos más presupuesto. Es lo único que tenemos para trabajar. Ya que estamos en este espacio, creo que sería muy importante hacer una invitación, ¿no?, a los senadores, a las senadoras. Tenemos que hacer un llamado a los estados para que haya presupuesto de los estados, para que haya ese compromiso. Muchísimas gracias. Gracias, Claudia, por tu participación. Realmente hay avances importantes, se crea el instituto, pero también pendientes y carencias, como es lo que comentas, de que se debe establecerse en la ley la creación de las instancias municipales. Muy importante, nos da una visión de lo que acontece en nuestras entidades federativas y la importancia que tendría que por ley se obligue a la creación de las instancias municipales. Muchas gracias por todo esto y compartirnos, pues, que si algo carecemos es de presupuesto y que qué bueno que el Instituto Nacional de las Mujeres haga pues el reparto de los peces y los panes, porque es la que mantiene, ¿verdad?, los centros de justicia para las mujeres tan importantes y que pues qué bueno. Necesitamos pues más presupuesto para el instituto, para que continúe también con ese reparto. Gracias, Claudia. Finalmente solicitamos a Jimena Andión Ibáñez su participación. Ella es experta en temas de derechos sexuales y acceso a la salud reproductiva, es maestra en Derecho Internacional de Derechos Humanos por la Universidad de Essex en Reino Unido, con licenciatura en Relaciones Internacionales por la Universidad de Anáhuac de esta ciudad, es consultora de diversas redes internacionales de derechos humanos y su experiencia profesional abarca instancias de ONU en México y Guatemala, el Centro de Derechos Reproductivos en Nueva York, dentro de la CEDAW, así como presidenta y cofundadora de la ONG X, Justicia para las Mujeres. Actualmente es directora del Instituto de Liderazgo Simón de Beauvoir, con todo lo que ello implica, y va a ser muy importante conocer pues la exposición por parte de la academia en este balance de la ley y del programa. Muchas gracias por tu participación, Jimena. Muchas gracias, Guadalupe. Quiero decir antes que nada que no voy a hablar a nombre de la academia, sino a nombre de la organización que dirijo, que es el Instituto de Liderazgo Simón de Beauvoir.
Y bueno, en primer lugar quiero agradecer a la Unidad de Igualdad de Género del Senado de la República y a la Comisión de Igualdad de Género por la invitación para participar en este evento. Y quiero felicitar que haya este espacio de reflexión honesta y de análisis sobre la Ley General de Igualdad a 10 años de su aprobación. Y saludo a Guadalupe Gómez Maganda, a Marcela Eternoz y a Claudia Ramírez por estar aquí, por compartir la mesa. Yo quisiera, antes que nada, dar mi reconocimiento a todas las mujeres que desde muchas trincheras empujaron la ley y han estado dando seguimiento y poniendo su corazón al programa y al Sistema Nacional de Igualdad. Creo que eso ha permitido los logros que se han alcanzado hasta el momento. Y bueno, dado que estamos súper tarde, voy a tratar de ser muy breve. Creo que ya las panelistas que me antecedieron hicieron muchas de las reflexiones que quería hacer, entonces voy a tratar realmente de hacer algunas cosas. Voy a hacer algunos comentarios sobre el texto del programa, algunos sobre la implementación, otros sobre la evaluación del programa y finalmente algunos problemas estructurales que veo en el programa y en general en la administración pública y que algunos ya los mencionaron Marcela y Claudia. Yo creo que sobre el texto del programa sí diría que el programa parte de un muy buen diagnóstico. Creo que el programa refleja todo lo que se logró consolidar en términos de estadísticas desagregadas por género. Creo que parte de una visión global de cuáles son las brechas más importantes de desigualdad entre hombres y mujeres. En ese sentido a mí me gusta la parte inicial del programa, que es más de diagnóstico, creo que es bastante útil e importante y creo que eso sin duda permitió que el texto del programa fuera realmente muy integral. Me parece que cubre casi todos los ámbitos, si no es que todos los ámbitos donde se genera mayor discriminación hacia las mujeres. Me parece que a diferencia del programa anterior logra avances temáticos importantes, por ejemplo en el tema de autonomía económica de las mujeres, que en este programa tiene un desarrollo mucho más amplio, pero bueno, tiene de todo, habla de participación política, de temas de seguridad, de salud, de educación, de vivienda, de armonización legislativa, de participación política, de violencia incluso. Creo que en ese sentido la integralidad del programa es algo que hay que rescatar. Y también, como ya decía Marcela hace un rato, logra integrar de alguna manera el tema de la interculturalidad y las problemáticas específicas de las mujeres indígenas, de las niñas y jóvenes y de las personas adultas mayores. Yo creo que la calidad del programa es muy buena. Creo que también se logra avanzar, a diferencia de los programas anteriores, en líneas estratégicas, en líneas de trabajo o líneas de acción mucho más específicas y, como ya decían, también con responsables ¿no? con nombre y apellido de las instituciones. Me parece que el programa da una visión de igualdad sustantiva y un enfoque de derechos, y también rescataría que como se pudo, pero se hizo un proceso participativo para su elaboración y creo que eso es importante, que se haya tomado en cuenta la opinión de la sociedad civil. Cuando lo volví a leer para preparar esta ponencia otra vez, creo que me preguntaba, y creo que es una reflexión interesante, si no son quizás también demasiadas líneas de trabajo, ¿no? Creo que siempre es la idea de incluir más y más y más, pero luego a la hora de implementar, cumplir con presupuestos muy acotados, me pareció una reflexión que quería traer a la mesa. Me parece que obviamente el que sea un programa transversal, como ya decía Marcela, es muy significativo. Creo que le da otra perspectiva y otra posibilidad de permear en los programas sectoriales a este programa, pero también tengo algunos comentarios que haré posteriormente estructurales sobre esto. Yo creo que obviamente la implementación siempre es el mayor desafío de los programas. Como ya se decía, tanto a nivel nacional como a nivel estatal, pues el INMujeres y los institutos estatales en general implementan las líneas que les corresponden, pero enfrentan todavía muchas dificultades para que las instituciones implementen las líneas que les corresponden a ellas. Hay quienes tienen mejor voluntad, hay quienes no, y en esta cosa de depender un poco de la voluntad política de las instituciones, pues se va quedando una parte de la implementación del programa descobijada. En ese sentido me parece que la coordinación interinstitucional sigue siendo un gran desafío, y más para una instancia y para instancias tanto el INMujeres a nivel nacional como los institutos estatales, que deberían de tener un nivel más alto dentro de la administración pública federal.
me parece que tendrían que ser secretarías de Estado o tener algún otro, en otros países no son secretarías de Estado, pero son oficinas adjuntas a la presidencia, es decir, cómo podemos, me parece que estamos en un momento donde hay que dar una reflexión sobre cómo podemos a nivel orgánico y estructural darle un nivel más alto a los institutos estatales y al Nacional de las Mujeres, lo que me parece que representaría pues un compromiso y un reflejo de voluntad política por darle mayor relevancia al tema y permitir que el tema permee. Como ya decía también Marcela, me parece que en la implementación, sobre todo a nivel nacional, ya se hablaba de las unidades de género, que sin duda son un gran logro, pero no todas las instituciones tienen la misma voluntad. Algunas unidades de género tienen más voluntad de llegar a los espacios de toma de decisiones y de poder permear, otras no, y creo que eso sigue siendo un gran pendiente que existe. Y creo que otro gran pendiente en la implementación es que hay poco conocimiento del programa, y ahí incluye a las organizaciones de la sociedad civil. Creo que desde las organizaciones de la sociedad civil hay poco conocimiento específico de las líneas del programa muchas veces, y creo que eso a veces también pues, debemos de quizás apropiarnos más del programa para retomarlo como una herramienta para presionar a las instituciones del Estado a cumplir con sus compromisos en materia de derechos humanos de las mujeres e igualdad de género. Algunas reflexiones rápidas sobre la estructura del Proigualdad, pero que creo que no es exclusivo a yo sigo creyendo, a pesar de todos los avances, que el tema de igualdad de género y de derechos de las mujeres sigue sin ser una política de Estado. Y creo que mientras no sea una política de Estado y mientras no haya la voluntad que se necesita para que este tema permee a todos los niveles de gobierno, pues vamos a seguir luchando porque este tema no sea aislado, no se vea como de las mujeres, no se vea como a un lado de las cosas que son importantes, que creo que es lo que sigue pasando, y creo que eso pasa y pues es un proceso y en eso estamos, pero creo que tendríamos que hacerlo, como ya decías Marcela, de manera más acelerada. El tema del nivel del INMujeres y de los institutos estatales en términos orgánicos, y ya también se hablaba, y me da mucho gusto que lo hayan retomado desde el IMO, de los enormes desafíos que enfrentan las instancias municipales de las mujeres. Nosotras hemos trabajado con estas instancias en varios estados de la República, y lo que hemos visto es, por un lado, la importancia de su existencia por el contacto directo con las comunidades, con las mujeres, pero por otro lado las enormes dificultades que enfrentan tienen muchas veces muy poco apoyo político de los propios cabildos, las ponen a hacer trabajo. Una nos contaba que su trabajo mayor, porque así se lo había hecho saber el presidente municipal, era ir a despiojar niños a las escuelas en lugar de cumplir con temas de igualdad de género. Hay muchísima rotación también, que eso tiene que ver con la estructura municipal. Hay gobiernos municipales que duran 1 año o 2, entonces en lo que la directora de la instancia está llegando y se está realmente enterando, pues ya se tiene que ir. Entonces creo que ahí hay muchas cosas estructurales que no funcionan bien. Ya se decía el presupuesto muy acotado que tienen. Yo creo que el INMujeres hace un esfuerzo por apoyar a las instancias municipales, pero el dinero que les puede hacer, el presupuesto que les puede hacer llegar, dado el presupuesto acotado que tiene el propio INMujeres, pues es todavía muy limitado. De hecho, entiendo, y ustedes me corregirán, que hubo una reducción al presupuesto que se les da a las instancias municipales a través de los programas, chiquita, que pues para lo que se les da pues igual afecta muchísimo. Entonces creo que eso pues tiene que ver con los recortes presupuestales federales, y creo que eso afecta muchísimo. Otra cuestión que también es estructural de cómo funciona la administración pública es que no hay transaccionalidad, y yo digo, este es un gran programa que cuando llegue el siguiente gobierno seguramente se va a cambiar y no sé qué tanto seguimiento va a haber, y ahí creo que hay un gran reto. Y yo creo que para que este tema no se siga viendo aislado y para que las líneas estratégicas se cumplan, pues hay que, como ya se decía, este es un programa transversal, hay que realmente asegurar que estén insertados las líneas en los programas sectoriales, porque a veces los tiempos no son los adecuados a nivel estatal y nacional. Me parece que también el tema del Sistema Nacional de Igualdad y cómo darle mayor relevancia para cumplir con el programa es importante. Ya se hablaba del sistema en la inauguración, y yo diría el Sistema Nacional fue por primera vez hace unas semanas presidido por el presidente de la República. Yo creo que necesitamos urgentemente que los secretarios de Estado presidan ese sistema si es que realmente queremos darle algún tipo de relevancia. Y cierro, en términos de evaluación, yo diría los indicadores que tiene el Proigualdad son técnicamente muy buenos, pero creo que sigue existiendo enormes retos de monitoreo. Ya se decía cómo articulamos el Proigualdad nacional con los programas estatales.
como para dar un panorama general de cómo estamos avanzando, y yo diría cómo vemos también el programa como un documento vivo, es decir, cómo tenemos evaluaciones de medio camino que nos permitan definir si estamos bien o si tenemos que regresarnos, si hay que reajustar líneas. Y en ese sentido, y también haciendo una crítica a las propias organizaciones, creo que nos falta monitorear más de cerca y el programa, cosa que es muy difícil porque es muy grande, pero creo que tenemos que sin duda hacer tener un rol mayor ahí y fortalecer el rol de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Cierro diciendo que me parece que el programa es un avance fundamental para la igualdad sustantiva en nuestro país, que las líneas de acción algunas han permitido avanzar de manera importante en ciertos ámbitos, pero que seguimos teniendo el gran reto de hacer esto una política de Estado, y que me parece que no solo se trata de tener un programa que le dé ciertas líneas a las instituciones, creo que el gran reto es cómo se logra transversalizar la perspectiva de género en todas las instituciones para que los programas que cada institución construya tengan perspectiva de género y no solo una línea o 2 líneas o 3 líneas que tengan que ver con temas de igualdad de género. Y creo que eso es un proceso en el que tenemos que pensar cómo avanzamos. Hay experiencias interesantes como la que hicieron en Chile de capacitar a todas las secretarías de Estado, pero después además condicionar recursos si no habían integrado una perspectiva de género en sus programas. Creo que hay varias experiencias que podemos retomar. Creo que hoy tenemos un marco jurídico, institucional y de políticas públicas muy avanzado en materia de igualdad de género. Creo que la ley general es un logro de todas las mujeres, como ya se decía, y creo que me parece fundamental que podamos tener estas discusiones y simplemente para finalizar diría que creo que el gran reto es que ni el programa, ni la ley, ni la institucionalidad de género nos van a solucionar, nos pueden ayudar a todo un desafío que tenemos en los cambios socioculturales que necesitamos que ocurran, y creo que hace falta que todas y todos desde las distintas trincheras que estemos nos involucremos en ese cambio sociocultural de largo plazo que nos va a permitir pues realmente permear y lograr la igualdad entre hombres y mujeres. Muchas gracias. Muchas gracias, Jimena. Nos queda muy claro que el desafío es la implementación del Proigualdad y de los programas tanto estatales como municipales, y algún día los podemos llegar a llamar así formalmente, y desde luego el rango y la fuerza de los institutos de las mujeres, muy importante, fortalecer también a las unidades de igualdad de género para poder cumplir con esa función de impulsar la transversalidad en toda el área que le corresponda, en el ámbito de su competencia, porque muchas veces también se piensa que al crear una unidad de igualdad de género con eso ya se cumplió y se desentiende la administración pública o la secretaría de que se trate en lo que pueda hacer la unidad. Entonces debe ser la instancia para que la transversalidad cruce en todas las funciones de esa dependencia. Creo que nos has aportado cosas muy importantes, y como la transversalidad no es suficiente, claro que no es el camino para llegar a la institucionalización y que nadie pueda variarlo. No es suficiente un programa, ni siquiera una política pública, sino una política de Estado. Ojalá y hacia allá vamos, y todos vamos a luchar por ello. Pues yo les quiero agradecer la participación de ustedes, todo ha sido pues motivador y seguramente genera entre quienes nos hace el favor de participar en el público alguna inquietud, y si fuera así yo les agradecería que la manifestaran, nos dieran su nombre, si vienen representando alguna institución, e insistiendo que sea muy breve, en 1 minuto su planteamiento, para otro minuto puedan contestar. Adelante.